Agradece o interesse em participar do primeiro ciclo internacional de palestras em direito parlamentar. Professor, eu passarei a apresentar seu currículo em português e depois passamos a la conferência. Roberto Blanco Valdez é catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Santiago de Compostela, onde se doutorou com prêmio extraordinário. É Visiting Researcher da Universidade de Georgetown e pesquisador visitante da Universidade de La Sapienza. Autor de mais de 260 publicações jurídicas, sendo mais de 10 livros, destacando-se El valor de la Constitución, Los rostros del federalismo e los partidos políticos. A conferência se intitula Sua Majestade o Parlamento. E dito isso, le passo a palavra, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. Ainda que eu poderia falar em uma coisa semelhante ao português ou brasileiro, farei no em castelão porque creio que será mais cômodo para todos. Não creio que haja problemas de compreensão e, portanto, eu entendo bem, sem problemas, o português, o brasileiro e, portanto, o colóquio logo podemos facê-lo perfectamente. As perguntas podem ser dirigidas a mim em português, porque eu não tenho problemas para compreender bem o português. Falarei 40 minutos e depois deixaremos 20 minutos para um debate posterior. Pero antes de começar, previamente ao começo da minha intervenção, eu quisera agradecer muito sinceramente a invitação do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar, personificar esta invitação em o professor Renan Guedes Sobreira, que foi aluno meu no Centro de Estudos Políticos e Constitucionais em Espanha, em Madrid, e também mostrar que para mim é um grande honor participar neste primeiro ciclo internacional de palestras em direito parlamentar. De acordo? Agora passarei ao castelão, passarei a falar em espanhol e depois, se vocês querem, faremos o debate em português. Bien, hablar 40 minutos del Parlamento, durante 40 minutos del Parlamento, hablaré despacio para que se me pueda entender bien. Es en realidad una tarea tan difícil y tan titánica como intentar hablar 40 minutos del universo, ¿no? Porque el Parlamento es una institución que se extiende en el tiempo durante 3 siglos, 2 siglos y largos ya. Es una institución que desenvuelve un papel central en todos los regímenes democráticos del mundo, en todos los países democráticos del mundo, España, Brasil, las repúblicas latinoamericanas, los países europeos, y por tanto lo que voy a intentar es hacer un recorrido por estos aspectos diferentes del Parlamento para suscitar luego preguntas en el debate. La primera cuestión que voy a tocar es la relativa al origen del Parlamento, ¿no? El Parlamento en realidad es el heredero de los, o herdeiro dos, non sei se é mellor que eu fale en esta coisa que eu presida ao portugués. Preferides que eu fale ou ben en castelán? Que preferides? Cal é Enténdeseme ben? Todo o mundo me sigue ben en castelán ou preferides que eu fale en portugués? É un portugués de moi mala calidade, obviamente, mas eu podo facelo así. Como preferides que eu faga? Eu creio que em castelhano as pessoas En castelán está entendem. ben? Moito ben. Uhum. Decía que el Parlamento tiene unos antecedentes en Europa, que es donde nacen los primeros antecedentes de lo que luego serán los parlamentos, las cortes en España, las cortes medievales, las dietas que existían en Alemania, los estados generales, l'État généraux en Francia, pero en realidad esos antecedentes del Parlamento, esos antecedentes son antecedentes lejanos, porque se puede afirmar sin lugar a dudas que el Parlamento, tal y como hoy lo conocemos, el Parlamento del que hablamos cuando hablamos de derecho parlamentario, cuando hablamos de instituciones parlamentarias,
cuando hablamos de control parlamentario, es un parlamento que nace a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es decir, el parlamento nace en Norteamérica, el parlamento moderno, tras la Revolución Liberal de 1776, es decir, tras la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Ahí se constituyen una serie de parlamentos de los estados, de los 13 estados que se declaran independientes, que luego, a lo largo del tiempo, se van a mantener hasta que finalmente se cree el Estado federal en 1787, que sin embargo no suprimió los parlamentos de los estados, sino que por el contrario, mantuvo los parlamentos estatales y a medida que Estados Unidos fue creciendo hacia el sur y hacia el oeste, los distintos estados que se iban incorporando a la Unión Americana creaban sus propios parlamentos, ¿no? Creaban sus propios congresos. La mayor parte de los congresos norteamericanos son bicamerales, aunque hay algunos que son monocamerales, ¿no? Bien, el Parlamento, por tanto, está directamente relacionado con la Revolución Liberal, Son las revoluciones liberales las que dan lugar a la creación de lo que hoy llamamos parlamentos. Las revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX. En Francia aparece el Parlamento tras la Revolución Liberal, los antiguos estados generales que se reunían por estamentos, el estado llano, la nobleza, el clero, se reúnen en conjunto, los estamentos desaparecen, aparecen los ciudadanos, los citoyens, que son los que van a conformar los parlamentos. Un parlamento que va a tener originariamente dos grandes funciones, aunque en realidad la segunda de las funciones solo se va a ir desarrollando con el tiempo. La primera función es la función de legislar, es decir, de aprobar leyes, de aprobar normas. El Parlamento es un órgano legislativo, es un órgano que se encarga de aprobar normas de carácter general para el conjunto de la sociedad a la que el Parlamento se dirige. Es verdad que en ese primer momento en Europa, la situación en América, ahora lo contaré, es distinta. La labor legislativa va a ser compartida por el Parlamento y por el rey, porque los reyes, que se convierten de monarcas absolutos en monarcas constitucionales, van a tener un papel muy importante en la labor legislativa, porque tendrán en sus manos la iniciativa legislativa, tendrán en sus manos la sanción de las leyes, etc., ¿no? En América Latina y en Estados Unidos será distinto por una razón, porque como no hay diríamos, herencia histórica, la revolución de independencia hace que esos países no tengan que pactar con los monarcas, de tal manera que, como decía Tocqueville en La democracia en América, nacen como si dijéramos desde cero. Decía Tocqueville que no hay mejor manera de saber el punto de partida sobre la influencia del punto de partida sobre el porvenir de los estados que fijarse en el caso norteamericano. Yo diría que se podría uno fijar igualmente en el caso de los países latinoamericanos, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, de cualquiera de los países que efectivamente nacen los parlamentos de cero, ¿no? Son parlamentos que no heredan a las antiguas cortes medievales. En el caso de Europa es distinto, porque los parlamentos van a legislar junto con el rey durante todo el siglo XIX, ¿no? Junto a estas funciones, los parlamentos van también a controlar al gobierno, y esto ocurre tanto en los sistemas, en los países europeos como en los países americanos. A los dos lados del Océano Atlántico, el Parlamento tiene una función de control del gobierno. Esa función se desarrollará de manera paulatina, de manera lenta, de manera progresiva, de tal manera que al principio la función de control tendrá una importancia relativa, mientras que a medida que ocurre, que avanza el siglo, el elemento del control será un elemento fundamental. Todo esto responde, como es obvio, y no lo he mencionado, pero debo mencionarlo ya, a una idea fundamental en el Estado constitucional, que es el principio de la representación, o principio de la representación, es decir, el principio de que existen unos ciudadanos que van a actuar en nombre y por cuenta de los ciudadanos que los eligen. Tenemos una idea de representación que en realidad procede del contrato de representación típico del derecho privado.
alguien, un mandante, encarga a alguien, un mandatario, que haga algo en su nombre. Le encarga que compre una finca en su nombre o que venda un caballo en su nombre, ¿no? Y por tanto ese contrato de mandato, por virtud del cual una persona encarga a otra que haga algo en su nombre, es justamente lo que se va a trasladar al espacio público, con algunas diferencias, algunas de las cuales señalaré ahora de manera muy clara, ¿no? En el contrato de mandato del derecho privado hay un mandato cerrado, de manera tal que el mandatario ha de cumplir las instrucciones del mandante. Si el mandante dice que debes vender mi caballo por 1000 talentos, debes venderlo por 1000 talentos, no por 300 ni por 1600, mientras que si estamos en el ámbito de la representación pública, los representantes públicos actúan sin mandato imperativo. Todas las constituciones liberales, tanto de un lado del Atlántico como del otro lado del Atlántico, prohíben el mandato imperativo. Luego, con el desarrollo del tiempo, ese mandato imperativo reaparece en muchos sitios y en algunos casos, como es el de Brasil, que es en este sentido un país adelantado a los países del mundo, yo creo que posiblemente el más adelantado, regula la Constitución brasileña, o por lo menos la regulaba, una institución de recall por virtud de la cual los parlamentarios podían ser, diríamos, cesados en su cargo si no cumplían el mandato que habían recibido del cuerpo electoral. Este mecanismo de rechazo, de recall, que es un mecanismo muy importante que no existe en la mayor parte de los países de Europa. Bien, por tanto, tenemos una primera cuestión, que es la relativa al origen del Parlamento. Voy a tratar ahora una segunda cuestión que está muy vinculada a esta, que es la del tipo de sufragio. ¿Por qué? Pues porque los parlamentos iniciales, los parlamentos del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XIX, se elegían por sufragio restringido. Es decir, una parte muy pequeña de los varones, de los hombres, participaban en la elección del Parlamento y ninguna mujer. Solamente a finales del siglo XIX las mujeres se incorporarán al derecho de sufragio. Yo creo que esto fue igual, no tengo el dato preciso, pero creo que esto fue igual en Latinoamérica. Solo a finales del XIX las mujeres, a principios del XX, se incorporan al derecho de sufragio. De tal manera que había una doble limitación. Por una parte, no podía votar ninguna mujer podía votar, no existían en el espacio público las mujeres, y los hombres solo podían votar con unas grandes limitaciones. Es decir, podían votar con lo que se llamaba el sufragio capacitario o el sufragio restringido, por virtud del cual los parlamentos eran en realidad órganos oligárquicos, órganos que representaban a las clases poderosas, a las clases altas y no en ningún caso a las conjunto de la ciudadanía. A medida que se va extendiendo, que va avanzando el siglo XIX, se va extendiendo el derecho de sufragio. En este sentido debe mencionarse como un elemento fundamental la reforma electoral llevada a cabo en 1832 en Inglaterra, que es la primera gran reforma electoral que aumenta de una manera sustancial el cuerpo electoral, que pasa de ser de unas docenas de miles de votantes a unos cuantos millones de votantes. Esa reforma electoral se fue retrasando, se intentó antes, pero la Cámara de los Lores, ahora me referiré a esta cuestión del bicameralismo, esto impidió con toda claridad que el Parlamento, que la Cámara de los Comunes aprobase esa reforma que no se aprobó hasta 1832. Hay que tener en cuenta además que en los parlamentos del siglo XIX no solo restringían, diríamos, el carácter democrático porque restringían el sufragio de las personas que podían votar, incluso de los que podían ser votados, sino que además, y esto es muy importante, junto a la Cámara Baja del Parlamento había una Cámara Alta en el Parlamento, un Senado, ¿no? Que era una Cámara normalmente totalmente oligárquica, es decir, una Cámara en la que estaban presentes las grandes categorías de la nación, los exministros, los expresidentes de gobierno, los grandes contribuyentes, etcétera, y que tenía como misión, claro, como misión frenar los ímpetus de cambio que pudieran existir en la Cámara Baja. Bien, el punto de ruptura de esta situación se produce, claro está, como consecuencia de la aparición del sufragio universal. Esta es la clave, ¿no? A partir del último tercio del siglo XIX, tanto en Europa como en América, empiezan a concederse el sufragio universal masculino y ya a finales del siglo XIX
o principios del XX. En los países nórdicos, Suecia, Noruega, fueron los primeros países que concedieron el derecho de voto a las mujeres, ya iniciado el siglo XX. También Inglaterra, el Reino Unido concede el derecho de voto en el año 1917, todavía con algunas limitaciones. España lo hará en el año 31, en la Constitución Republicana de la Segunda República del año 31, y por tanto, cuando se introduce el sufragio universal, el Parlamento cambia de naturaleza. El Parlamento deja de ser una cámara oligárquica, una cámara restringida a las grandes categorías del país, a los, como digo, exministros, expresidentes, al alto clero, obispos y arzobispos, a las altas mandos del ejército, capitanes generales, tenientes generales, y en general a los grandes contribuyentes, para pasar a ser un órgano democrático, Eso explica, claro, alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo es posible que el Parlamento se convierta en un órgano democrático si hay una Cámara oligárquica, una Cámara no electiva? Bien, el proceso es el siguiente. En el siglo XX las segundas cámaras serán de tres tipos. Serán cámaras democráticas, es el caso de España o es el caso de Italia, donde las cámaras colegislan junto con la Cámara Baja, pero se eligen democráticamente, se eligen de manera democrática. El sistema puede ser distinto, el sistema puede ser diferente, el sistema electoral, pero son cámaras de carácter democrático. Junto a ese, diríamos, bicameralismo funcional, sencillamente se distingue una cámara baja y una cámara alta, quizá a veces por sus funciones, existe el bicameralismo federal, el bicameralismo que toma su ejemplo de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, al contrario de lo que ocurre en Europa, donde la cámara de la que se toma el modelo será la Cámara de los Lores, también en Brasil habrá un Senado oligárquico, un Senado de las grandes categorías de la nación, en otros países latinoamericanos, pero en el caso que toman el ejemplo, como digo, de la Cámara de los Lores británica, de lo que los ingleses llaman The Lords, junto a The Commons, los comunes, están los Lores, pero en Estados Unidos desde el inicio el sistema fue distinto, el sistema fue diferente porque de lo que se trataba era de crear una cámara territorial, es decir, junto a la Cámara Popular, que representaba a los ciudadanos, al principio con sufragio restringido, y que por tanto tenía más diputados en los estados más poblados y menos diputados, menos representantes en el lenguaje norteamericano, menos representantes en la Cámara, en los estados menos poblados. En la Cámara Alta el número de senadores era el mismo. Hay algo que yo le contaba a Román y a Renan y a sus amigos, a sus compañeros, cuando hacían el curso en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Español, que en realidad, este es un dato poco conocido, ese Senado norteamericano con 2 senadores por estado, sea el estado, un estado como California con 40 y tantos millones de habitantes, o sea el estado, un estado pequeño como Vermont o New Hampshire en Nueva Inglaterra, esos estados, esa igualdad de diputados fue objeto de un profundo debate, de un debate muy duro, muy, muy complejo, muy difícil en la constituyente de Estados Unidos, porque los estados fuertes, Pensilvania, Virginia, etcétera, no querían de ninguna manera que todo el mundo tuviera el mismo número de representantes en el Senado, ¿no? Por tanto, el Senado, se dice del Senado norteamericano que es federal porque la planta es federal, efectivamente es federal en el sentido de que cada estado elige dos senadores, mientras que en el caso del Congreso el número de congresistas está en relación con la población. Bien, esto no tiene nada que ver con el bicameralismo oligárquico del siglo XIX europeo, que nace, como digo, a imitación de la Cámara de los Lores. ¿Por qué? Pues porque obviamente ese bicameralismo tenía una funcionalidad política, que era evitar el cambio, mientras que el bicameralismo federal tenía otra finalidad claramente diferente, claramente distinta. Se podría plantear una cuestión que a mí me gusta tocar porque es un tema interesante, y es el de si los senados federales, el Senado norteamericano, el Senado brasileño, el Senado argentino, muy especialmente el Senado brasileño, que es un Senado de tipo federal, son en realidad cámaras federales, ¿no? Yo suelo negar el carácter federal de esos senados en el sentido de que lo que se represente sean los territorios, ¿no? No es así. En Estados Unidos
los senadores no se agrupan por territorios, se agrupan por partidos. Lo que determina la agrupación de los senadores es que sean del Partido Republicano o del Partido Demócrata. El Partido Republicano tiene ahora, el Partido Demócrata tiene ahora mayoría en la Cámara de Representantes y tiene una mayoría precaria, una situación precaria en el Senado. Si en las elecciones de mitad de mandato, que van a ser el año que viene, se produjera una situación de la que fuese muestra lo que acaba de ocurrir en Virginia, donde el gobernador republicano ha ganado por 10 puntos a los demócratas, aunque ese estado había votado a Joseph Biden, al presidente Biden, pues nos encontraremos, claro, con que el presidente Biden no tiene mayoría. Pero los senadores no se agrupan por territorios. Los de New Hampshire, los de Virginia, los de Oklahoma, los de California no votan lo mismo, no, votan por partidos. ¿Cómo se agrupan los senadores brasileños? Por partidos. ¿Cómo se agrupan los senadores españoles? Por partidos. ¿Cómo se agrupan los senadores en Bélgica? Por partidos. ¿Cómo se agrupan los senadores en Austria? Por partidos. Solo hay un país en donde la segunda cámara es una cámara realmente territorial, que es el Bundesrat alemán, la segunda cámara alemana, el Bundesrat alemán. ¿Por qué? Pues porque no es una cámara representativa. Lo que están representados en el Bundesrat son los gobiernos de la Federación Alemana, son los gobiernos federados. Y por tanto, efectivamente, la Federación, los gobiernos, el estado de Schleswig-Holstein o el estado de en fin, cualquiera de los estados de la República Federal de Alemania, votan de una única forma, de un voto unitario, de una forma unitaria, porque quienes votan son sus gobiernos. Esa sí es una Cámara de Representación Territorial. Quienes están representados son los territorios. Es decir, cuando se debate una determinada cuestión, cada Länder de los, cada uno de los land, cada uno de los conjuntos de los Länder alemanes votan de una manera distinta. ¿Por qué? O votan con arreglo al principio que fija su gobierno, de tal manera que hay un voto por territorio. Mientras que esto no ocurre ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, donde los senadores se agrupan por preferencias políticas y no por disciplina territorial. Bien, esto nos permite, como digo, hablar de tres tipos de bicameralismo. El bicameralismo orgánico, que es el bicameralismo italiano, donde las dos cámaras representan lo mismo, pero con distinto sistema electoral. El bicameralismo federal, que es el bicameralismo que existe en Estados Unidos, en Brasil o en España, aunque insisto que esto de llamarle federal es una exageración, porque en realidad no es un bicameralismo federal, salvo en Alemania, y los, diríamos, bicameralismos oligárquicos que todavía resisten, pero que son una pura reminiscencia histórica y que no tienen ningún sentido, ¿no? Que no tienen sentido. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo, claro está, al caso de la Cámara de los Comunes, de los Lores en el Reino Unido. Si uno visita el Parlamento inglés, allí en Westminster, al borde del Támesis, uno ve que hay una Cámara que es la Cámara de los Comunes y otra Cámara que es la Cámara de los Lores. Pero la Cámara de los Lores, que tiene algún tipo de función jurisdiccional, no participa de verdad en el proceso democrático, porque si participase en el proceso democrático habría que negarle el carácter democrático al Reino Unido. Una Cámara que es una Cámara de carácter electivo, que es una Cámara de carácter hereditario, que es una Cámara en donde es la reina la que nombra a los pares, a los lores que están en la Cámara, obviamente no puede ser democrática y no podría el Reino Unido ser democrático si los lores tuvieran algún poder que no lo tienen. Hay quien ha dicho que en realidad la única razón por la que los británicos mantienen la Cámara de los Lores es para mantener esas instituciones tradicionales que los distinguen del resto del planeta, que hacen que sean tan distintos. Eso de conducir por el lado contrario al que conducimos todos, eso de utilizar hasta hace relativamente poco tiempo un sistema monetario que no era el sistema métrico decimal, de tal manera que una moneda no se dividía en 10 y la siguiente en 10, sino que un penique era un determinado número de chelines y un chelín era un sistema peculiar de los ingleses, y que, bueno, pues que esa, diríamos, visión inglesa de
conservar las tradiciones, que es muy típica de Inglaterra, sin duda, es la que ha hecho que se mantenga una Cámara que en realidad no tiene ya ningún sentido porque es una pura reminiscencia histórica. Bien, me voy a referir ahora para ir ya enfilando hacia el final, llevamos 25 minutos, nos quedan 15, para ir enfilando hacia el final, me voy a referir ahora a una cuestión muy relevante que va a cambiar la vida parlamentaria tanto, no diría más, pero por lo menos tanto, como la cambió la introducción del sufragio universal y que estuvo directamente relacionada con la introducción del sufragio universal, y es la aparición de los partidos en el Parlamento, de los partidos de masas. Partidos ya los había antes, desde el 18 hay partidos de notables, los partidos ingleses, el partido Whig liberal y el partido Tory eran partidos de notables, partidos que no existían durante la época no electoral, que se juntaban simplemente para obtener y colocar a sus candidatos, partidos que no tenían medios de comunicación, partidos que no tenían disciplina, que no tenían militantes, que no eran nada parecido a lo que serán luego en el siglo XX los partidos de masas. El Parlamento del Partido de Notables, de los partidos de notables, es decir, el Parlamento del 19 es un parlamento más flexible, en el que cada parlamentario decide su voto. Es cierto que a medida que va avanzando el siglo se van formando agrupaciones de diputados, es cierto, sobre todo en algunos países que se van formando, si no partidos, sí algo parecido a los partidos. En las Cortes de Cádiz en España en 1812, que fueron las Cortes de América también, no las de Brasil, pero sí las de América, porque Cádiz estuvo, la Constitución de Cádiz estuvo vigente en muchos territorios de América Latina, de América, en este caso de Hispanoamérica. En las Cortes de Cádiz los diputados votaban según su leal saber y entender. Esto es lo que explicaba en gran medida que las votaciones tuviesen interés, porque no se sabía de antemano qué es lo que iba a pasar. En las Cortes de Cádiz, que yo tuve ocasión de estudiar con calma, había un grupo de diputados que votaban siempre, diríamos, con los liberales, y un grupo de diputados que votaban siempre con lo que se llamaban los realistas, ¿no? Con los partidarios de la monarquía absoluta. Pero luego había un número de diputados que oscilaban, ¿no? Y que, dependiendo de que se les convenciera o no se les convenciera, votaban de una manera o de la otra. Bueno, cuando hoy en el Parlamento brasilero, en el Parlamento español o en el Parlamento norteamericano, bueno, el Parlamento norteamericano es un poco distinto porque están los grupos de presión, pero en fin, en el Parlamento de cualquier país de Europa o de muchos países de América se cuentan los votos se pueden contar antes del debate, porque los votos después del debate son los mismos que antes del debate, es decir, los partidos votan con disciplina. Incluso los partidos a veces sancionan económicamente a los diputados que han violado la disciplina parlamentaria, es decir, que han roto el voto parlamentario, cosa que ocurre en España prácticamente nunca. En España se pueden contar con los dedos de las dos manos las ocasiones en que se ha producido una ruptura de la disciplina parlamentaria en sentido estricto en el Parlamento Nacional y, por tanto estamos en una situación radicalmente distinta. Cuando aparecen los partidos de masas, es decir, los partidos que son partidos externos al Parlamento, que nacen fuera del Parlamento y que luego consiguen entrar en el Parlamento, a imitación del Partido Socialdemócrata Alemán, el Parlamento cambia radicalmente. ¿Por qué? Pues porque el Parlamento se convierte en una caja de resonancia de lo que ocurre fuera del Parlamento. Se pueden prever el resultado de las votaciones. No es relevante el debate es, diríamos, una pura representación, porque en realidad, dígase lo que se diga, los diputados han decidido su voto de antemano. Muchos de ellos no asisten a los debates porque es absolutamente innecesario. Pueden estar fuera, en la cafetería, en los pasillos, porque es igual, se les llama a votar y como en cualquier otro lugar, el speaker, el speaker no, que es el presidente de la Cámara, el portavoz del grupo parlamentario, en el caso de España, hace este gesto para que me sigáis: 1, 2 o 3, 1 es voto sí, 2 es voto no y 3 es abstención. De tal manera que es el portavoz el que les indica cómo tienen que votar. Hay casos en los que obviamente los diputados tienen de antemano, saben cómo tienen que votar, pero hay otros casos, imaginaros el debate presupuestario con las miles de enmiendas que hay en un debate de presupuestos, y ahí no saben si tienen que votar a favor de que se haga un puente en tal sitio o votar en contra, y entonces se les indica a través de un gesto cuál es la votación, cuál es el voto que tienen que emitir, ¿no?
Bien, este parlamento de los partidos de masas es un parlamento totalmente distinto. Esto permitió a los teóricos de finales del siglo XIX o del primer tercio del siglo XX criticar con dureza el parlamentarismo de los partidos de masas. Hay un libro muy conocido de Heinrich Trippel en el que Trippel habla de 4 fases en la relación entre partidos y estados: la fase de la persecución, cuando los partidos eran perseguidos; la fase del desconocimiento, cuando el Estado desconocía la existencia de los partidos; la fase de la legalización, cuando se les legaliza pero todavía no están en la Constitución; y la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que los partidos entran en la Constitución, en la que los partidos pasan a tener una importancia decisiva, y no solo la tienen, sino que se les reconoce. Yo digo siempre a mis alumnos que no hay posibilidad alguna de que haya democracia sin partidos. No hay posibilidad alguna de que haya democracia sin partidos. La democracia necesaria, decía Kelsen en una frase famosa en su libro Esencia y Valor de la Democracia, que la democracia necesariamente y imperativamente necesita de un estado de partidos, es decir, de un sistema de partidos que organice la democracia, que organice la función representativa. Pero esos mismos partidos que son, diríamos, imprescindibles, son al mismo tiempo disfuncionales, porque provocan algunas disfunciones notables en el funcionamiento del sistema democrático, ¿no? De hecho, todos los textos constitucionales europeos, o si no todos, casi todos, supongo que algunos también de los textos constitucionales hispano o latinoamericanos prohíben el mandato imperativo, pero en realidad existe algo que es el mandato de partido, que es tan fuerte como el mandato imperativo o más. Es decir, los diputados votan con arreglo al mandato que reciben de sus respectivos partidos. Es verdad que hay lugares donde esto funciona de una manera distinta, que es el caso de Estados Unidos, donde la disciplina de voto no es tan fuerte y donde el sistema de elección, sobre todo en el Senado, con 2 senadores por estado, que se presentan en distritos uninominales, trae como consecuencia que, los senadores voten con cuidado y con miedo a lesionar los intereses de su Estado, que podría no renovarles el mandato. Pero en España, para que os hagáis una idea, un tanto por ciento altísimo de los ciudadanos de toda España, salvo los de Madrid, no saben el número del partido 1 del número 1 del partido al que han votado. No es que no sepan el número 1 del partido al que no han votado o que no conozcan el número 20 de la lista. Son listas bloqueadas y cerradas, bloqueadas porque no se puede cambiar el orden, y cerradas porque no se puede ni siquiera quitar ni añadir nada. Es que no conocen ni el número 1 del partido al que votan, solo en Madrid. Obviamente no porque los de Madrid sean más listos, sino porque en Madrid se presentan los candidatos a la presidencia del gobierno, y por tanto es más fácil recordar que quien se presenta en Madrid es el señor Sánchez o el señor Rajoy o el señor Felipe González o el señor Zapatero o el señor Aznar, que saber quién se presenta en tu provincia. ¿Por qué? Pues porque en la provincia lo que se vota es la sigla, ¿no? Esto ha cambiado mucho la naturaleza del Parlamento, ha dado lugar a un parlamentarismo distinto, un parlamentarismo disciplinado, un parlamentarismo... en realidad se podría decir que el parlamentarismo puede funcionar de verdad porque está tan disciplinado. Si no estuviera disciplinado, no habría manera de que el parlamentarismo pudiera funcionar. Bien, voy ahora a referirme a 2 cosas más para cerrar ya mi conferencia y mantenerme en el tiempo prometido de 40 minutos. La primera hace referencia a la relación entre Parlamento y Gobierno, que depende de los regímenes políticos que existan en cada país. Y en este sentido, los regímenes políticos pueden agruparse en 2 grandes categorías, que son los regímenes políticos presidencialistas, como el vuestro, el brasileiro, el de toda Latinoamérica o el de Norteamérica. En gran medida, en Norteamérica influirá en las colonias españolas o portuguesas que se van independizando, y permitirá efectivamente la aparición del parlamentarismo y de los regímenes democráticos. Como digo, el parlamentarismo y el presidencialismo. En el presidencialismo el presidente lo elige el conjunto de los ciudadanos, normalmente a través de un sistema de doble vuelta, en virtud de la cual en la primera vuelta se pueden presentar todos los candidatos que reúnan las condiciones para haserlo, y en la segunda vuelta o balotage se presentan solamente los 2 candidatos que han obtenido mayor número de votos. En realidad ocurre, claro, que el balotage es un sistema que perjudica mucho a los partidos pequeños
y no se ha seguido en muchos países, bueno, los partidos pequeños, salvo que los partidos pequeños se unan a los grandes, ¿no? Como digo, en el sistema presidencial, donde los ciudadanos eligen directamente al presidente, tenemos un problema muy serio, un problema muy grave, un problema muy importante, y es que el sistema parlamentario, el sistema presidencial es un sistema mucho más rígido que el sistema parlamentario. Es decir, si en el sistema presidencial hay un problema con el presidente, pues porque hay un problema político, porque hay una enfermedad, porque hay un caso grave de corrupción, la única manera es o echar al presidente a través, disculpadme, pero me he levantado muy, muy temprano y estoy un poco cansado, echar al presidente a través de un impeachment o de un grado, un voto de censura, un voto de sfiducia, o bien que el Parlamento dimita, que el presidente dimita y que lo sustituya al vicepresidente. Pero siempre es el vicepresidente el que lo sustituye. No puede alguien de otro partido pasar a ocupar el cargo después de una moción de censura, como ocurre en Europa, donde tú pones una moción de censura a un gobierno socialista, a un gobierno popular como el que había de Mariano Rajoy, el Partido Socialista le puso una moción de censura y ganó la moción de censura y se convirtió en presidente el señor Zapatero. Esto no ocurre en los regímenes presidencialistas, que de hecho viven en esa tensión de que son parlamentos que si se cayese, si muriese, si falleciese, si fuese asesinado, como en Estados Unidos en varias ocasiones, el presidente McKinley, el presidente Abraham Lincoln, el presidente Kennedy, el presidente no habría otra solución que tirar de la vicepresidenta o del vicepresidente, ¿no? Porque no hay otra forma de hacerlo. En el caso de España es distinto, en el caso de los países parlamentarios, de los países nórdicos, los países de Centro Europa, con la excepción de Alemania, el caso es distinto por una razón, porque el número de parlamentarios, perdón, porque el gobierno es un gobierno parlamentario elegido por el Parlamento, normalmente por la Cámara Baja y a veces también por la llamada Cámara Alta. No es casual que el Senado, a pesar de tener mucha menos importancia que el Congreso, se le llame Cámara Alta, ¿no? Se le llame Cámara Alta. Bien, lo cierto es que es así, que se le llama Cámara Alta y esa Cámara Alta será la que determine si falta algo, si no, si se ha completado el ciclo, si el gobierno puede seguir gobernando, no puede seguir gobernando, etc. Ya para terminar, un tema muy moderno, y me atengo así a los 40 minutos prometidos, que es el del Parlamento y las redes sociales. El Parlamento hasta ahora no tenía más competidores que los órganos que competían con él, el gobierno que competía con el Parlamento, que pretendía a veces torcerle el brazo al Parlamento, legislar en el Parlamento, y los órganos de control externo, los tribunales constitucionales, los tribunales contenciosos administrativos, los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Hoy en día el Parlamento tiene un muy serio competidor en las redes sociales, de manera tal que un diputado en España hay 350 diputados y 260 y tantos senadores, por tanto, en un país de 40 y tantos millones de habitantes tenemos 300 diputados, 350, menos de uno por millón de habitantes, ¿no? Y sin embargo, una buena parte de esos parlamentarios son total y absolutamente desconocidos, salvo en su casa, se suele decir en España, en su casa a la hora de comer. Es decir, no los conoce nadie, o no los conoce casi nadie. Lo mismo puede decirse, es cierto, del gobierno, donde hay ahora en estos momentos muchos ministros que cuando salen en televisión y los ves, dices, yo no sabía que esta señora o este señor era ministro. Pero en fin, en todo caso, no se ha hecho una labor pedagógica, una labor de mediación con él que nos haya permitido, obviamente, acabar con esta situación. Sin embargo, frente a estos parlamentarios que tienen 1000 seguidores o 100 seguidores o ningún seguidor porque no tienen redes sociales, nos encontramos con ciudadanos anónimos, algunas veces poco conocidos, muy frecuentemente de la farándula, es decir, del mundo de la moda, del mundo del cante, del mundo de que pueden tener unas cantidades de dinero exorbitantes, y además pueden tener una influencia extraordinaria, teniendo 50 o 60 millones de seguidores. De manera tal que pueden incluso llegar al momento cambiar el resultado de la elección, en el sentido de que se puede trastocar el sistema de la elección, porque los parlamentos, ya lo sabéis, tienen una influencia decisiva en la elección de los parlamentos y los gobiernos,
Y hoy existe un fenómeno nuevo que ya habéis oído hablar, que es el de las fake news, que se han utilizado, por ejemplo, en España para el referéndum de autonomía sobre la autonomía de Cataluña, se han utilizado en España con frecuencia para referéndums de diversa naturaleza en que no estaba clara quién es el que ostenta el liderazgo. Bien, me he pasado un minuto, tenemos ahora un tiempo de debate y estoy abierto, como es perfectamente obvio, os agradezco la atención y estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias y muy amables. Venga. Muchas gracias, profesor. Entonces, abrimos la palabra para el Muy bien. debate. ¿Quién gustaría de preguntar? Sí. Renan gustaría de hacer una Yo creo que pregunta. Carla alzado Ah, la mano. Sí, Carla, ujú. por favor. Gracias. Hola, Buen Carla, buenos día. días. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarle y Listo. escucharle magistralmente, como sea. Yo saludo desde México. También es un poco temprano, pero un gusto escuchar sus reflexiones y, como siempre, muy atinados el contexto en el que pone el desarrollo del parlamentarismo. Únicamente, yo quisiera saber si usted pudiera profundizar un poco en cuál es la implicación, por ejemplo, de de las cláusulas de inmutabilidad de la Constitución para el parlamentarismo, para el constituyente norteamericano y el constituyente francés, ¿no? ¿Qué tenían pues en mente al momento de redactar la Constitución sobre este tema y que implica también pues una herencia de rigidez constitucional? Entonces, si nos pudiera explicar un poco en este sentido y bueno, y reiterando el agradecimiento de escuchar su conferencia. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, muy amable. Sí, como sabéis, todas las constituciones revolucionarias, las constituciones del constitucionalismo revolucionario, no solo la norteamericana, sino las constituciones francesas de 1791, 93 y 95, la constitución española del 12, la constitución portuguesa del 22, fueron constituciones rígidas que no se podían reformar fácilmente. Incluso en algunas de ellas se establecía una cláusula de vigencia temporal, estableciéndose que durante un determinado periodo de años no se podría reformar la Constitución. Hay un debate muy interesante cuando se debate en España la cuestión de la reforma constitucional, y es el debate relativo a diríamos, motivación o justificación que sostiene el tema de la no reforma constitucional, ¿no? De que no se pueda reformar la Constitución. Y hay un diputado que interviene en ese debate y dice, bueno, en realidad en España hemos prohibido que durante 10 años o 5, no lo recuerdo ya ahora, se modifique la Constitución, podría mirarlo, pero en todo caso es un ejemplo. En un plazo de, yo creo que era 10 años, no se podrá modificar la Constitución. ¿Y por qué? Pues porque decía, yo creo que era un liberal, Spiga, decía que el temor es que la Constitución se convirtiese en más iliberal. Es un término que hoy ya no utilizamos, ya no hablamos de liberal y como antónimo de liberal, iliberal. Sin embargo, en aquel momento se hablaba de iliberal para hacer referencia a una constitución antiliberal o una constitución autoritaria. Este es el sentido de la reforma. La reforma tiene como finalidad proteger la Constitución, fundamentalmente los derechos contenidos en la Constitución y las garantías contenidas en la Constitución, porque es verdad que hay momentos en que es necesario reformar la Constitución, nosotros la hemos reformado en 2 ocasiones, pero es verdad también que no se puede hacer la reforma constitucional en cualquier sentido, de manera tal que si tú quieres reformar la Constitución, tienes que seguir los principios establecidos en esa norma, en concreto en España están establecidos en el título 10º de la Constitución para poder reformar, ¿no? En Estados Unidos, como sabes, hay 4 procedimientos de reforma constitucional, 2 de ellos no se han empleado nunca y uno se ha empleado varias veces, que es el más fácil y se ha empleado varias veces, pero en Estados Unidos a veces dices que, bueno, en Estados Unidos ha habido muchas reformas constitucionales. Bueno, no tantas, porque en realidad ha habido, yo creo que 30 y tantas o 20 y tantas, no sé ahora exactamente el número, lo podría mirar ahí en un minuto, pero se han aprobado 20 y tantas enmiendas, pero las 10 primeras o las 11 primeras formaron un Bill of Rights, una declaración de derechos, porque el Congreso quedó habilitado por el Parlamento para tomar esa decisión.
y efectivamente nos encontramos con un Parlamento que solo ha utilizado 2 de los 4 procedimientos previstos en la reforma. ¿Por qué? Porque los otros son muy complejos. En España hemos utilizado uno de 2. Yo creo que es mejor que establecer elementos muy rígidos en la Constitución, permitir que el procedimiento de reforma pueda funcionar, ¿no? Y en la práctica en España es tan complicado, por ejemplo, que no se puede funcionar con él, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿Hay Sí, más muchas preguntas? gracias. Sí, más preguntas. Profesor, yo tenía, es más una curiosidad que una pregunta propiamente. Ha hablado usted de que la Cámara Alta, la Cámara de los Lordes en Inglaterra, no hace más que mantener las tradiciones y todo eso. Pero, ¿cuál es la real función de la Cámara de los Lordes en Inglaterra? ¿Qué? Bien, la Cámara de los Lores en Inglaterra en realidad participa de alguna manera, las funciones son 2, de alguna manera participa en el proceso legislativo, pudiendo introducir enmiendas en los textos que aprueba la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, pero que la Cámara de los Comunes puede volver a su texto inicial sin gran esfuerzo. Esa es la primera cuestión, es decir, ellos legislan y cambian una ley, imagínate, una ley de aborto que sea regulado por los comunes, que son, diríamos, diputados más cercanos a la gente, y luego llega el Lord, y el Lord tiene que, vamos, el Lord, el obispo de donde sea, tiene que firmar aquello y no lo acaba de ver claro y no lo firma, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien. Yo no sé muy bien, yo no sé muy bien esto, yo no sé muy bien, se me ha ido el santo al cielo. Renan, estábamos hablando de... De las funciones de la Cámara de los Lordes en Inglaterra. de los lores. Yo no sé muy bien si la Cámara de los Lores actúa de manera habitual, pero siempre que la Cámara de los Lores cambia un texto de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Comunes no está de acuerdo, lo puede cambiar. Es decir, la última palabra pertenece siempre a la Cámara de los Comunes. Consecuentemente, lo que digan los lores es ciertamente irrelevante, ¿no? La segunda función es una función jurisdiccional. ¿Os acordáis cuando fue hecho preso, cuando fue encarcelado? Bueno, fue más que encarcelado, fue retenido Pinochet, había viajado a Londres al médico, de España se pidió una rogatoria judicial para procesarlo en España por delitos que había cometido sobre ciudadanos españoles, utilizando el principio de la justicia universal y que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben, ¿no? Pues bien, en Inglaterra se le mantuvo retenido, no en la cárcel, pero sí retenido, y finalmente fue la Cámara de los Lores la que tomó la decisión como Cámara jurisdiccional, es decir, que en algunas ocasiones la Cámara de los Lores actúa como un órgano jurisdiccional. El sistema inglés es un sistema complejo, primero porque es un sistema de common law y no de civil law, es decir, es un sistema en el que, como sabemos todos, la ley tiene un papel distinto y el precedente judicial tiene un papel distinto que en los restantes países de Europa, de la Europa continental, quiero decir, y en segundo lugar porque tiene algunas peculiaridades institucionales muy grandes, aunque no hay que pensar que los ingleses no son conscientes de esas peculiaridades institucionales e incluso de la, diríamos, de la falta de funcionalidad de esas peculiaridades institucionales. Tony Blair, el que fue primer ministro de Inglaterra hace pues como 10 o 12 años, ¿no? Porque estuvieron 4 de conservadores, luego estuvo Cameron, que debió de estar otros, 10 años aproximadamente. El presidente, vamos, el Prime Minister, Tony Blair, comentaba que él estaba dispuesto a suprimir la Cámara de los Lores, ¿no? Que quería suprimir la Cámara de los Lores, que querían hacer una constitución escrita. Estas son todas las particularidades típicas de Inglaterra, probablemente la más típica de Inglaterra. Su constitución está formada por un conjunto de normas que van desde la carta del rey Juan Sin Tierra, de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, que es de 1215. Imaginaros 1215, qué idea podía haber de la representación, del mandato, etcétera.
nada, absolutamente nada, hasta por toda una serie de normas posteriores, el acta de establecimiento, el Bill of Rights, la Petition of Rights, la ley que concede el derecho de voto a las mujeres, etcétera, ¿no? Pero eso también es una reminiscencia que habría que superar. En realidad no tiene mucho sentido que haya hoy una Cámara de los Lores, como no la tiene que en otros países siga habiendo segundas cámaras que no tienen reales funciones, porque en última instancia lo que prevalece es la palabra del Congreso. Esto ocurre en España, donde en última instancia, salvo en un par de casos muy contados, siempre prevalece la palabra del Congreso sobre la del Senado. Venga, tenemos todavía algo menos de 9 minutos. ¿Más preguntas? Professor, temos uma pergunta aí no chat. Vou a ler de Victor Muy bien. Frank Corso. É possível falar ainda em presidencialismo imperial com tantos mecanismos de controle pelo parlamento? É posible Obrigado pela falar explicação. do parlamentarismo imperial? É possível falar ainda em presidencialismo imperial com De tantos mecanismos de presidencialismo controle. imperial. O presidencialismo foi imperial durante un período relativamente corto de tempo, porque en realidade no diseño da Constitución dos Estados Unidos de América non era un diseño presidencialista, é máis ben un diseño parlamentario, un diseño no que é verdad que o réxime era presidencialista porque o presidente viña electo dos electores directamente, mas en realidade o órgano fundamental do sistema constitucional era o Congresso dos Estados Unidos. De feito, os congressistas tiñan un grande temor, un grande medo a posibilidade de que o poder executivo pudesse excederse, pudesse ir máis alá dos seus auténticos poderes, e é por isto que em Estados Unidos é o país onde nasce o controle da constitucionalidade das leis, o Judicial Review of Legislation, que é um instrumento através do qual se mantém o Parlamento no seu origem, não? Nas suas competências. Mas o sistema era um sistema de domínio parlamentário, um sistema de domínio do Parlamento, porque o presidente era um órgão que tinha poucos poderes, tinha um poder executivo muito feble, muito débil. Há que ter em conta que quando sempre eu digo aos meus estudantes, quando vê o desenho arquitetônico de Washington, que é uma cidade como neste sentido como Brasília, onde estamos hoje a falar, que é uma cidade feita com a intenção de ser a capital das instituições, é uma cidade feita com esta intenção, e portanto, quando vê o desenho, o Capitólio, a Câmara de Representantes está no Capitol Hill, numa zona muito elevada da capital, e é um edifício muito grande, mientras que a Casa Blanca, a White House, é um edifício pequeno que não tem comparação com o órgão legislativo. É verdade que depois, sobretudo, da Primeira Guerra Mundial e sobretudo da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se situa como uma grande potência mundial, a grande potência mundial, depois sobretudo da Primeira e sobretudo, como digo, da Segunda Guerra Mundial, frente com a única oposição da União Soviética, daquela União Soviética, e é certo que então começa a haver um presidencialismo imperial, porque o presidencialismo norte-americano se transforma num presidencialismo da política do pátio traseiro em relação com os países da América Latina, sobretudo de América Central, de México, de Nicarágua, de El Salvador, de estes pequenos países, não México, que é um país muito grande, México é um país muito grande, um país muito rico, um país muito povoado, é um grande país, mas estes pequenos países como El Salvador, Nicarágua, Guatemala,
Costa Rica, que son pequenos países com pouca população, e a respeito deles, efetivamente, há certo presidencialismo imperial. E também há, a respeito dos países grandes, a vontade dos Estados Unidos de dominar o continente, todo o continente, e o presidente de ser o presidente de todo o chamado mundo livre, o mundo democrático, não é? Isto é uma situação que se tem agudizado por momentos, de tal maneira que os Estados Unidos oscilam como a um relógio de parede entre um aislacionismo, o aislacionismo que explica que, por exemplo, o presidente Roosevelt tardara em intervir na Segunda Guerra Mundial, e do outro lado uma vocação, uma intenção de estar presentes na vida política do continente e incluso na vida política mundial através da sua presença. Em Espanha têm bases militares, em Alemanha têm bases militares. E, portanto, isto não é uma coisa normal. Não tem, Brasil não tem bases militares em nenhuma parte, salvo no seu próprio território. Espanha tampouco tem bases militares em nenhuma parte, salvo no seu próprio território, mas os norte-americanos têm bases militares repartidas por diversas partes do mundo, e isto é, evidentemente, algo que tem que ver com essa ideia do presidencialismo imperial da que fala o companheiro, o colega que faz a pergunta. Temos tempo todavía para uma ou duas perguntas, podemos continuar, Professor, se pode houver. ser uma, por favor? Professor disse que não há possibilidade alguma de que se haga democracia sem partidos. O professor acredita que os partidos que não têm uma actuação ou um programa democrático também podem ser parte em la democracia representativa ou não? Bueno, este es un tema muy complejo y muy difícil, ¿no? ¿Cuál es el límite a partir del cual un partido no puede entrar a formar parte de la lucha democrática, ¿no? Y es un tema del que tenemos experiencia en España y que hemos vivido de manera directa, ¿no? Como sabéis, en Alemania es uno de esos países que se llaman de democracia militante, que son países en los que se establece que los partidos políticos tienen que respetar una serie de valores, de manera tal que en Alemania están prohibidos los partidos comunistas y los partidos fascistas, ¿no? Y los partidos que no defiendan la unidad de la República son partidos que no pueden existir legalmente, ¿no? En España teníamos un caso particular, que era el caso de un partido que defendía las acciones terribles de una banda terrorista de ETA, una banda terrorista que asesinó en España a 850 y tantas personas, extorsionó a miles, dejó miles de heridos y provocó daños materiales inmensos, secuestró personas, alguno de ellos durante casi un año, en fin, fue una cosa horrible y que estuvo 50 años actuando en la vida política española. La mayor parte de ellos en democracia, es decir, no durante la dictadura del general Franco, sino en democracia, ¿no? El 90% de los muertos de ETA murieron bajo el sistema democrático, ¿no? En España se planteó en un determinado momento un debate respecto de si ese partido, o sea, esa banda terrorista era obviamente ilegal, sus miembros eran perseguidos por la jurisdicción penal, detenidos cuando se les detenía, se les juzgaba y se les condenaba si había pruebas para ello, pero esa banda terrorista en un determinado momento crea un partido político que tiene distintos nombres, Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok. Todavía hoy hay un partido que se llama HB Bildu en el Congreso, Herri Batasuna Bildu en el Congreso de los Diputados, y ese partido que defendía la violencia, que no condenaba los asesinatos, ni los secuestros, ni la extorsión, ni las acciones de ETA, vivió en la legalidad durante bastantes años. Y a algunos, yo entre ellos, nos parecía que esto era un escándalo, que un partido que defendía la violencia como método político pudiera formar parte de las instituciones, pudiera recibir dinero público a través de la financiación pública, pudiera utilizar espacios de televisión pública para hacer propaganda, ¿no? Bien, finalmente en España esto se resolvió muy tardíamente, porque el partido existía desde hacía 30 o 35, 40 años, cuando se decidió aprobar la ley de partidos, que tenía como finalidad fundamental, ese no era su único objetivo, pero este era el objetivo básico, conceder a los jueces un instrumento para poner fuera de la ley
a los partidos que defendiesen, amparasen, protegiesen, apoyasen de alguna manera la violencia. Quiero aclarar, y esto me parece importante, que yo creo que los partidos que no realizan labores violentas o apoyan labores violentas deben de poder existir dentro de la ley. Yo no soy partidario de la democracia militante. Creo que un partido puede ser partidario, como lo son en España, de la ruptura de la unidad territorial y ser legal, que un partido puede ser republicano en una monarquía o monárquico en una república y ser legal, que un partido puede estar en contra del sistema económico que rige en los países de nuestro entorno, la democracia, los sistemas libres de mercado, aunque tengan mayor o menor planificación, y ser legal, pero lo que me parece que hay un límite que es en el respeto a las reglas del juego democrático. Es decir, lo que no puede ser es que un partido que considera que es legítimo el asesinato, el secuestro, la extorsión, sea un partido legal. Esto es lo que no es razonable, no me parece razonable. Y por tanto, cuando se produjo en España la aprobación de la ley de partidos, yo apoyé esa ley de partidos y apoyé, creo que el primer artículo que se publicó en una revista de gran tirada fue un artículo mío en el que apoyé con toda claridad la ley que permitía la ilegalización de Batasuna, que pronto fue ilegalizada por los jueces, no por el gobierno, no por los partidos, sino por los jueces, a través de un mecanismo garantista, de una resolución judicial en donde las partes pueden intervenir, etcétera. Y creo que ese fue un gran éxito, sin duda, de la democracia española. Es más, creo que ese fue el comienzo del fin de ETA. Cuando se le dijo a ETA, ustedes no pueden estar dentro de la ley y fuera de la ley. O se está dentro de la ley compitiendo o se está fuera de la ley sin poder competir. Bien, yo creo que hemos cumplido el objetivo de la hora. Son las 2, hora española, 10, hora brasileira. Sé que hay una palestra a continuación. Quiero agradecer de nuevo, quiero agradecer al Instituto Brasileiro de Derecho Parlamentario y esta invitación para estar en el primer ciclo internacional de palestras de Derecho Parlamentar. Y quiero de nuevo renovar mi agradecimiento a mi amigo, mi colega, mi alumno en su momento, pero sobre todo colega Renan Guedes Sobreira. Sobreira, no sé si sabes, Renan, no sé qué es en Brasil una sobreira, pero en Galicia una sobreira es un árbol. Sí, Sí, es también. un árbol que se llama alcornoque, es el árbol que da el corcho. Así. Una sobreira es el árbol que da el corcho. Ha sido un placer tener comunicación con, supongo que hay muchos países de América Latina que nos están siguiendo. Estoy muy satisfecho, muy contento y espero poder volver a participar en estas palestras y agradezco mucho la invitación y paso la palabra a Renan. Pues muchas gracias, profesor. Solo tengo que agradecerle por aceptar la invitación y por su exposición. Y cuando quieras, las puertas están abiertas para ti, ¿vale? Pues Un muchas placer. gracias. Que creo que ahora podemos pasar directamente a Carla, ¿sí? Profesor, ¿queda usted libre para quedar en el aula o si Me quieres quedaré ya sin salir? imagen, pero me quedaré. Muchas Vale, gracias. pues Muy gracias amables. a ti. Y creo que ahora podemos pasar la palabra a Carla, ¿no? Carla, yo creo que Eric va a presentarte a los alumnos y luego te pasa la palabra, pero quiero registrar que es un gusto verte otra vez. Fuimos compañeros en el centro de estudios y ya no nos vemos hace unos 2 años, 3 años, no, 3 años, 3 años, sí. 3 años, yo creo. Pues un gusto reverte, Carla. Eric, por favor. Sim, sim. Olá, professora. Vou apresentar seu currículo também em português. Carla Trujillo Uribe é bacharel em Direito pela Universidade Nacional Autônoma de México, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Castilha-La Mancha e mestre em Direito Constitucional pelo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais da Presidência da Espanha. Atuou no Conselho Nacional de Direitos Humanos do México e na Suprema Corte daquele país, dedicando-se sempre aos direitos humanos. Trabalhou na Secretaria Executiva do Sistema Nacional de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes do México, mais especificamente na coordenação de ações de atenção e proteção às crianças migrantes. Atualmente é servidora da Secretaria de Governo, atuando na Direção-Geral de Políticas Públicas de Direitos Humanos e consultora externa das Nações Unidas para a Infância.
A conferência se intitula As Regras do Jogo, as Origens do Constitucionalismo. Professora, le doy a palavra. Muchas gracias, Eric. Y bueno, y agradecerle también al Instituto Brasileño de Derecho Parlamentario la invitación, una persona de Renan, compañero y amigo de estos, para la discusión de todos estos temas constitucionales. Y bueno, creo que la conferencia magistral del profesor Roberto planteó muchos de los temas que iba a tocar, pero bueno, yo trataré de poner al menos sobre la mesa dos cuestiones, fundamentalmente sobre cuáles eran las ideas que distinguen, digamos, la orientación filosófica del constitucionalismo norteamericano y el constitucionalismo francés, que van a implicar un entendimiento diferente del Estado y del sistema democrático. Y finalmente, esto que también ya anotaba muy bien el profesor Blanco sobre el tema de la representación y cómo la construcción de este mandato imperativo va a transformar la idea que tenemos de parlamento y va a incidir en la forma en que actualmente, perdón, un segundito, la forma en que actualmente entendemos a la representación como un vínculo de las pretensiones sociales que más imperan en nuestras sociedades, sobre todo las latinoamericanas, que son muy diversas, ¿no? Entonces, sí me escuchan bien, ¿verdad? Una disculpa, es que acá en México son las 7 de la mañana, entonces un poco desmañanada, pero bueno, muy feliz de estar aquí. En principio, decirles, trataré tampoco de extenderme mucho, yo quisiera más bien continuar con este diálogo que se aperturó con la ponencia del profesor Blanco. Lo que considero en este modelo constitucional o el origen del constitucionalismo, pues es entender justamente que este modelo no surge espontáneamente de los procesos revolucionarios del siglo XVII. Sí marcaron un auge en esa época, pero son también el resultado de un pensamiento filosófico y la evolución de teorías políticas de larga data, ¿no? Nosotros como constitucionalistas estamos permeados con ideas tanto hobbesianas, lockeanas, rusonianas, de los principios que van a orientar justamente una sociedad, las reglas que orientan la construcción de la sociedad como lo tenemos. En ese sentido, decirles que existe una reinterpretación de lo que se plasmó mediante el Estado absolutista y que a raíz de esa plasmación, de esa construcción del Estado, es a la que reaccionan los movimientos revolucionarios del siglo XVII. Bueno, como saben, el Estado absolutista pues era una forma de organización del siglo XVI, pero que pues tras la decadencia del Estado feudal se afirma con una serie de instituciones que luego se retomarían para la construcción del Estado moderno. ¿A qué me refiero con ello? Pues el cobro de impuestos, las burocracias, la diplomacia, el derecho codificado son experiencias que ya se habían plasmado en el Estado absolutista. Sin embargo, pues justamente como consecuencia de esta concentración del poder en pocas manos, y también conectadas con una forma de interacción diferente, definida a través del modelo de dinámica capitalista, es que se construye una emergencia con una clase social burguesa en donde obviamente para generar esa riqueza o esa expectativa de protección de la propiedad que generaba el modelo capitalista, tendría que haber previamente una construcción de un marco estable de seguridad, ¿no? Tanto física como económica, que permitiera justamente estos intercambios comerciales. Entonces ahí es donde el Estado absolutista falla en reivindicar justamente estas libertades públicas que no estaban aseguradas frente a la concentración del poder. Y entonces el siglo XVII nos abre justamente esta oportunidad de reivindicar esos tratados a través de lo que ya venía explicando el profesor Blanco, de pues las declaraciones de derechos humanos y cómo se van a ir
gestando o configurando qué es lo que esos bienes protegidos que en una sociedad deberían de imperar. Específicamente en las características de una constitución, según este entendimiento del siglo XVII, también las define magistralmente el profesor Roberto Blanco en uno de sus libros, El valor de la democracia, en donde especifica básicamente que una constitución en este sentido debería tener 3 puntos indiscutiblemente. Uno, que es que los principios jurídicos fundamentales que regulan la vida política en una comunidad se plasmen en un código escrito. Este código escrito es racional, es coherente, es ordenado, es sistemático y por tanto regula tanto la función orgánica como los poderes del Estado. También en esta regulación, las esferas de la libertad de los particulares deben de estar protegidas de la acción política y pues obviamente van a establecer los límites en los cuales el Estado va a proteger esas libertades públicas. Otra característica de estas constituciones que también señala el profesor Blanco es que estos textos van a emanar justamente de los procesos constituyentes que ya conocemos e identificamos plenamente. Y por último, pues que un poco en el tema que quería incidir, justamente que estos textos constitucionales como característica propia originaria en estos movimientos revolucionarios es de difícil de modificación. Tienen un procedimiento previsto rígido, digamos, y estos elementos de modificación rígida están dentro del propio texto constitucional. Con estas características es como surgen la orientación de las constituciones originadas por los movimientos revolucionarios del siglo XVII. Y bueno, trayendo otra vez a colación esta idea de que no eran pues ideas que surgieron de la nada o espontáneamente, sí tienen, como bien matizó el profesor Blanco, una motivación diferente, ¿no? El constitucionalista norteamericano tenía en la mente esto que ya decíamos, crear un modelo de sociedad distinto de la nada, ¿no? Crear las reglas del juego que iban a dirigirlos en su forma de construcción de un país independiente, de la Gran Bretaña, y que originaría también en ese sentido reglas que tienen que ver un poco más con la dinámica de restringir el poder. En cambio, frente a esta orientación, la revolución en Francia iba justamente a transitar de este modelo absolutista al modelo liberal de una forma un poco más, pues digamos, más, con mayores antecedentes y mayor arraigamiento sobre lo que un Estado es, ¿no? Básicamente, cuando la Asamblea Nacional se constituye como tal, pues es justamente eliminar todas esas las clases sociales que existían en Europa en ese momento, desde el clero, la burguesía y bueno, y la nobleza, y conformarlas en una sola, que representaría una unidad. En este punto voy a ser muy enfática y me voy a tardar un poquito, pero es para que se asiente muy bien la diferencia de lo que quiero entablar. Aquí, la idea de representación en Francia implica que esta asamblea unificada de clases sociales va a representar a toda la unidad social. En este sentido, se configura lo que teóricamente conocemos como soberanía nacional. Y a diferencia de Norteamérica, es digamos, la soberanía se construye a través del ejercicio del pueblo, que vamos a entender que es por pueblo, no es el pueblo como lo conocemos ahora, sino el pueblo dividido en aquellas personas que tenían una propiedad y que podían formar parte de este parlamento, ¿no? Entonces, estas diferencias, es decir, la creación como un modelo de representación desde de abajo hacia arriba, es lo que va a influir justamente en el modelo de representación que conocemos actualmente y que se distingue pues de la
de la tradición continental, de la tradición, pues digamos, en América Latina. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que se configure la Asamblea General como un ente abstracto en donde se representan esa unidad indivisible que es la soberanía nacional, lo que implica en los hechos es que ninguna distinción, un rasgo característico de la población va a incidir más sobre el otro, sino que todos somos iguales ante la ley y como tal tenemos este espacio que nos representa como unidad. Y esa unidad es indisoluble, ¿no? Así se describe. Y en ese sentido, ninguna diferenciación, ningún rasgo característico es oponible a esta unidad de la soberanía nacional. En cambio, frente a esta construcción abstracta de lo que se entiende como una asamblea nacional que protege ese interés de unidad nacional, está la configuración de una unidad parlamentaria diferente, construida a partir de los debates y discusiones públicas de los asuntos que nos van a interesar. En este caso, la tradición norteamericana representa eso, la diversidad, ¿no? Y solo la diversidad que sea suficiente, que tenga un peso específico, va a trasladarse a esa soberanía, ¿no? Va a representar algo en esa soberanía. Entonces, ahí me estoy refiriendo a un vínculo diferente, que es, no sé si lo alcancen a percibir, pero que representa algo y que en nuestros días sigue representando mucho. Bien, avanzando un poco con este tema de la representación, quisiera poner sobre la mesa que también para nuestros constitucionalistas norteamericanos, otra de las características que era muy importante referir en estas constituciones escritas es que pues su irreformabilidad. ¿Qué significa esto? Que en la práctica no se podía imponer una visión social en un momento determinado que vinculara a generaciones futuras. Es decir, la Constitución en ese momento iba a responder a un ideal de una sociedad que estaba construyendo ese modelo, pero que no necesariamente tendría que vincular a generaciones futuras. En ese sentido, el prever esta irrevocabilidad generó un debate pues, muy llamativo sobre lo que se entendía como el papel de la Constitución, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las frases que más llama la atención es que en ese tiempo la idea que prevaleció frente a este debate de la inmutabilidad de la Constitución es que las sociedades son pluralistas y que definitivamente la Constitución lo que realiza en cualquier momento es justamente posibilitar una vida en común de esa sociedad pluralista. Y no necesariamente esa constitución escrita va a determinar un proyecto de vida determinado, una regla que va a ser y no va a cambiar nunca. No, vamos a tratar de que esas reglas mínimas de convivencia sí duren en el tiempo, pero de tal manera que permitan que en cualquier momento la sociedad plural que se construya y que se encuentre su representación en esa asamblea va a darle un entendimiento diferente a esa constitución y va a ir evolucionando. Esto estaba dentro de la mente de los constitucionalistas y como sabemos, aquí todos expertos en derecho constitucional, originó una serie de interpretaciones de la Constitución, lo que se llama la interpretación originalista y la interpretación material o evolutiva de la Constitución, ¿no? Esto es lo que hay detrás. De ahí surge esta idea, este movimiento de qué es lo que representaría entonces para una constitución. Bien entendido ese constituyente sabe que la constitución que se construyó en ese tiempo no es la misma que conocemos hoy, ¿no? Puede decir lo mismo, sí, pero el entendimiento y la apertura que ha tenido es diferente. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes también conocen a un autor influyente del pensamiento de la filosofía constitucional, que es Bruce Ackerman, que habla justamente de los movimientos constitucionales, y es eso lo que trata de reflejar, ¿no? Estos digamos, sucesos que pasan en nuestra vida cotidiana que modifican completamente la Constitución, que aunque en su texto puede ser otro, la evolución, la directriz que en ese momento se le dio, obviamente, la hace diferente, ¿no?
Con eso en mente, es lo que trató de salvar o reivindicar el constitucionalista norteamericano. En cambio, para el constitucionalista francés, pues lo importante era salvaguardar esa voluntad, unitaria que estaba en la Asamblea Legislativa. ¿Qué originó esto? Que a la larga se pensara que frente a esta voluntad única y originaria no había oponible ninguna otra poder. Entonces el poder estaba ahí en la asamblea unitaria. ¿Qué significaba esto? Que ningún control sobre esas determinaciones tendría cabida. Por eso esta idea de que solo la Asamblea Nacional iba a representar esa unidad impidió que, creó la idea de que solo el imperio de la ley permitiría la garantía de los derechos y libertades individuales. Lo que hizo tardía en el continente americano hablar de esto que para nosotros es súper familiar en la era contemporánea del constitucionalismo, de los controles políticos y de los controles constitucionales. Entonces, esa idea fue tardía por esta razón, porque en Europa, en Francia, quería protegerse esta voluntad única. Bien, estas dos ideas son las que caracterizan justamente a los movimientos constitucionales tanto en Francia y en Norteamérica. Voy a regresar un poco, hasta aquí no sé si hay alguna duda, voy a vincular estas ideas con lo que pasa actualmente en la idea de la representación y sobre un tema muy particular y que aparte es de mucho interés actualmente en el constitucionalismo latinoamericano, que es el papel o la inclusión de las mujeres en los órganos parlamentarios. ¿Por qué es importante? Porque justamente esta idea de la presencia de aquello que está invisibilizado, de aquello que no había tenido lugar en el desarrollo de estas grandes tradiciones constitucionales, pues ha sido una exigencia de que las mujeres deberían de estar ahí, ¿no? Deberían de estar en este espacio público. Eso hizo, pero tienen un gran pero en estas dos visiones constitucionalistas. El gran pero es cómo se entiende la representación. Esto originó que en Francia se hable de las cuotas de género, de la paridad de género, y en cambio en Norteamérica se hable de las cuotas de género. ¿Qué significa esto para la representación así entendida? Como ya dijimos, en el constitucionalismo norteamericano la diversidad debía de ser lo suficiente, tendría que tener el suficiente peso para que fuera algo que se tuviera que proteger desde la asamblea, ¿no? Desde el parlamento. En este caso, pues el Congreso de Estados Unidos. Si no era lo suficientemente relevante, pues no tendría, la sociedad no tendría por qué guardarle un espacio en esta reivindicación de derechos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues tenemos que en los años 70 se empieza a reivindicar el papel, por ejemplo, de las comunidades afrodescendientes que tendrían que tener un espacio público y que se empieza a hablar de justamente darles un espacio reservado para ellos. Son las cuotas de género. Y es en este contexto donde se abre la puerta para que haya un espacio reservado, ¿no? Independientemente de digamos, la filosofía política que esa representación tuviera, tendría que abrirse ese espacio únicamente porque en número representan algo en la diversidad social. Esas son las cuotas de género. En cambio, el debate fue diferente en Francia, frente a la paridad de género y la exigencia de que esa unidad abstracta que era la Asamblea Legislativa, una característica de la abstracción es que como humanidad somos hombres y somos mujeres. Y en esa abstracción tiene que tener cabida esta visión de que como somos hombres y como somos mujeres, tendría que tener la Asamblea Constituyente esta integración, mitad y mitad, porque así es como abstractivamente se entiende la unidad individual y tendría independientemente
no se metieron a analizar si las mujeres estaban subrepresentadas. Eso no tenía cabida. Simplemente por el mismo hecho de que en el universo somos mujeres y hombres, se tendría que integrar de esa forma la unidad abstracta que crea la voluntad individual. Entonces, si ven, esta diferenciación es un poco sutil, pero que implica mucho. Implica mucho porque justamente si nosotros pensamos como tradición constitucional, digamos, iberoamericana, que las mujeres, simplemente por el solo hecho de ser mujeres, tienen que estar en el espacio público, estaremos bien, estaremos frente a una tradición de lo diverso que tenía que tener una representación en lo público. Sin embargo, esta idea a largo plazo no es sustentable y es lo que ha generado mucho rechazo sobre esta idea de los asientos reservados para las mujeres. Tiene que haber una construcción originaria que reconozca que exactamente las mujeres no deben de estar ahí simplemente por el hecho de ser mujeres, sino simplemente porque tienen intereses públicos que son precisos, que la asamblea se conozcan y que su visión del mundo también debe tener un espacio público. Esa es como la idea. No hablemos de porque son mayoría o porque tienen ideas, pues digamos, ideas diferentes a la percepción de las instituciones públicas. No, eso no. Sabemos que es un plus, obviamente, pero la idea es que justamente esta lucha por la individualidad pública es una individual que involucra tanto hombres y a mujeres, pero que justamente por esta carga que tenemos de las tradiciones constitucionales es lo que impide realmente la construcción de esa representación. Si pensáramos que la unidad de la voluntad general está en el Parlamento como única e indivisible y abstracta, pues esa abstracción debería tener a las mujeres. Si pensamos que es una representación de lo diverso, esa diversidad debería tener a las mujeres. Cualquiera de las dos visiones implica que hay que caminar en esta construcción de un diálogo constitucional que implique que todas las voces sean escuchadas. Y es una premisa de la acción comunicativa de Habermas, todos lo sabemos, que permite que la soberanía sea ese resultado de la deliberación pública que incluya tanto hombres como mujeres y, bueno, cualquier otra diversidad que sea pues notable o relevante para la protección de la actividad pública. Aquí entonces yo dejaría estas ideas sobre la mesa y bueno, me gustaría mucho escucharlos, me gustaría mucho saber su visión de lo que estoy diciendo, porque justamente creo que en México tenemos una lucha constante por generar espacios de representación para las mujeres y porque creo que como países latinoamericanos estos diálogos nos nutren y estamos viendo lo mismo, el mismo desarrollo y las mismas implicaciones. Entonces, no sé si me podrían ayudar, si tienen alguna duda en específica, si quisieran que especificara en concreto algún concepto, pues por supuesto estoy disponible. Muchas gracias. Entonces, abrimos ahora para preguntas. ¿Quién gustaría de empezar? Pues yo gustaría de agradecer, Carla, por la conferencia. Prácticamente una Hannah Pitkin de la representación mexicana. Carla, me gustaría que hablaras un poco sobre la cuestión de la candidatura independiente en México, porque aquí en Brasil es algo que no tenemos y creo que impacta directamente a la representación, ¿no? Así es. Bueno, voy a ir a este tema. Justamente en México en 2014 se abre el espacio para que se reconozcan como candidatos a la presidencia a personas que no tuvieran un vínculo partidista. La idea es que justamente pues hay un movimiento que entiende que pues el partido político no representa a la sociedad, sino simplemente representa un interés particular, siempre vinculado a la figura del presidente.
Entonces, aquí se discutió mucho de qué forma se podrían dar pie a voces diferenciadas que no tuvieran esta carga de, digamos, de cubrir todos estos elementos que se necesitan para constituir un partido y poder participar en la contienda por el poder. En ese sentido, la Constitución estableció que un candidato que pudiera reunir un cierto número de firmas pudiera reconocerse como candidato independiente y competir a la par que cualquier candidato propuesto por un partido político. ¿Qué significa esto en los hechos? Pues que materialmente una persona que a lo mejor pudiera ser reconocido en el espacio público por ciertas características, pudiera por él mismo reunir una serie de firmas y pudiera competir sin ninguna restricción, y que pudiera también participar del financiamiento público para su campaña. El hecho es que estos requisitos de las firmas que se deben de juntar para recibir la candidatura es un número muy elevado, un número que por sí mismo una persona no puede juntarlas. Incluso si tiene, digamos, un equipo técnico que le ayude a construir recaudar, digamos, todas estas firmas, no podría. O sea, y en 2018 fue el primer ejercicio en donde se hizo justamente los candidatos a la presidencia la oportunidad que fueran postulados por candidaturas independientes. En realidad, ninguno lo logró, porque justamente el modelo no permite, pues no hay facilidades realmente para que esta voz independiente pudiera construir su candidatura, porque no tienen los votos. Ese es el requisito. Por lo demás, ya las implicaciones ideológicas tienen que ver justamente con qué representa esa candidatura independiente, ¿no? ¿Será una voz disidente, algo que no está ya representado en el Congreso? ¿O qué es lo que tendría que tener esa candidatura independiente para que fuera relevante? Pues en realidad ninguno de los candidatos pues tenía una reivindicación auténtica, más que la candidatura del movimiento indigenista zapatista, que candidateó a una de las mujeres líderes en su comunidad, pero con la idea de manifestar, como una idea de manifestación o oposición, de que en realidad el sistema democrático nunca les iba a permitir llegar al espacio público en construir esa candidatura, ¿no? Fue un ejercicio muy positivo. Se espera que en las elecciones de 2024 haya candidatos independientes, ya con esta experiencia de 2018, pero insisto, la imposibilidad de llegar a esa boleta es un requisito formal, ¿no? Si se revisara la Constitución en materia electoral como propone el presidente, o como es su intención proponer en el próximo periodo de sesiones, tal vez pudiera revisarse, pero en realidad no está en el margen, no está en el imaginario colectivo de lo que se ha llamado la cuarta transformación, esta intención. Creo que pues básicamente su lucha es por restringir el acceso a financiamiento público, porque consideran que los partidos políticos pues es una carga del erario público desproporcionada para el fin que tienen, ¿no? Como saben, actualmente pues el presidente de la República y su partido Morena pues tiene el dominio de ambas cámaras, no el dominio suficiente para reformar la Constitución, lo perdió este año, en junio, pero sí tiene un peso político específico. Entonces la lucha será por mantenerlo. Y también pues ahorita hay un debate sobre la autonomía del órgano que tienen como encomienda la organización de las elecciones, porque también consideran que es un organismo costoso y que, bueno, como saben, la noción es que el sistema electoral mexicano es uno de los más costosos, y pues quieren
frenar justamente esto que pues a su juicio es excesivo. Yo creo que la inversión en la democracia vale y vale mucho, porque si no, no hubiera habido alternancia desde el 2000 en este país. Entonces, es un bien que se debe asegurar, es un bien que se debe proteger y veamos cómo se desarrolla en pues, los periodos legislativos el próximo año. Ahorita ya nada más es presupuesto, ya no va a haber más, más controversia, pero pues el próximo año se espera justamente esta, pues la han llamado contrarreforma en materia electoral, pero veamos primero sus términos, luego para juzgar qué sigue. Ujú. No sé si hay Pues otra pregunta. aquí en Brasil también hay una cuestión, siempre se dice que el organismo electoral es muy costoso. Yo creo que las personas quieren en general una democracia fuerte, pero no quieren inversión en una democracia fuerte, ¿no? Yo creo que es un problema global. Pero gracias, Carla. Gracias. No sé si hay algún otro comentario. Eh, si alguien quieres hablar, solamente puedes abrir el micrófono o mandar en chat. Pues si nadie tiene otra pregunta, yo tengo otra, Carla. No sé si en México estáis hablando de los mandatos colectivos. ¿O no Mandatos tanto? colectivos, pues hay una propuesta de gobiernos de coalición, que es Mm, decir, bueno, después de cuando concluye la presidencia de Enrique Peña Nieto, se prevé un debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional, o sea, el partido ya no tiene peso político. Entonces, desde ahí, desde su trinchera y previendo que iba a haber una disminución de su poder real, fáctico, se pensó introducir en la Constitución la posibilidad de que hubiera gobiernos de coalición, es decir, que tanto el PRI como se uniera con otro partido que tuviera mayoría y pudieran ejercer digamos, de manera colegiada el partido. Esto tiene como antecedente también que cuando sale el Partido Acción Nacional en 2006, había un debilitamiento institucional por la guerra contra el narcotráfico en México. Entonces, no se sabía, las fuerzas políticas estaban muy divididas y el propio Enrique Peña Nieto hace lo que se llama Pacto por México, que es reunir a los tres presidentes de las fuerzas políticas más grandes que hay en México y decirles, este es un programa de trabajo, nos comprometemos con ese programa de trabajo y lo impulsamos en nuestra agenda política y legislativa. Eso funcionó durante todo su sexenio y por eso hubo lo que se llamaban se llamaban algo así como reformas transformadoras, que son la energética, la reforma de amparo también, bueno, en una serie de temas, son 10 en particular, si ponen ahí Pacto por México, ahí les va a decir que era lo que pugnaba este pacto. Al final, pues como siempre hubo ruptura en este pacto y no se pudo llevar a cabo este gobierno de coalición. Ese es el antecedente de la propuesta de gobierno de coalición, pero insisto, se quedó en propuesta, en realidad nunca pasó por el Poder Legislativo, fue más bien en el ámbito, pues digamos, dogmático, en el ámbito académico donde se discutió. ¿Cuáles eran los beneficios? Pues justamente evitar la incertidumbre, ¿no? La fragmentación de las fuerzas políticas y que también ser contrapeso pues sí, a esta ola que ha sido Morena, ¿no? De ganar con tal mayoría y tanta legitimidad que se le atribuye, pues era como un freno para esa ola que se venía, ¿no? Como insisto, desgraciadamente no se concretó, hubiese sido un proyecto pues muy interesante. Hay gente de la academia que todavía pugna por discutirlo, pero insisto, no creo que sea en este
en este sexenio, porque, bueno, lo que está en puerta, eso sí se los puedo decir en México, es por primera vez un proceso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo, en donde el próximo marzo se estará votando, ejerciendo una democracia participativa a través de pues esta ley de revocación de mandato, en donde la gente podrá decidir si por pérdida de confianza al titular del Ejecutivo se le revoca su mandato. La gente del gobierno de la Cuarta Transformación considera que el proceso, los 6 años de periodo presidencial son muchos, y que cada año debería de haber un proceso de evaluación de presidente. Es una idea que en muchas constituciones está, es una idea novedosa, pero el tema sigue siendo el número de votantes que tienen que ejercer su derecho para que esta reforma, para que esta revocación sea válida, ¿no? También es un número elevado de 40 millones de padrón electoral. Se espera que en realidad la gente no vote y simplemente sea un mecanismo para que el presidente manifieste pues la legitimidad que ya tenía en 2018, ¿no? Entonces, pues veamos cómo se manifiesta. En sí mismo es un proceso constitucional muy relevante, ¿no? También ya hay una ley que hará que esta revocación se aplique a los próximos presidentes. Entonces, pues en ese sentido habrá que evaluar su conveniencia. Interesante, veremos qué pasa, pero bueno, está muy, muy, muy próximo ya el evento de revocación de mandato en México. Gracias. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Yo tengo una, pero no sé si es un poco, si estás en el tema, pero voy a hacer. ¿Cómo se, se, la función de las cámaras legislativas de México de control del gobierno? ¿Se ejercen bien esta función? Y la Suprema Corte de México también fue efectiva en poner límites o no. Gracias por tu pregunta. Sí, es interesante, muy interesante, muy difícil de contestar en este momento, pero te voy a tratar de plantearte el escenario actual. La Suprema Corte, cuando fue la integración del ministro Juan Silva Mesa, la Corte Mesa, como todos la conocemos, fue muy proactiva en pronunciarse sobre modificaciones legales y constitucionales que protegieran y ampliaran el catálogo de derechos humanos, ¿no? Eso lo veníamos trabajando y fue ejemplo en muchas, su trabajo fue ejemplo en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Pero frente a esta, digamos, esta corriente de expansión de derechos, surge una filosofía política conservadora. Lo que tenemos actualmente en México es un movimiento de izquierda conservador, que no propugna, que no le interesa diversificar la protección, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, como insisto, el papel del presidente es muy fuerte y por la legitimidad que tiene, ha impedido justamente que haya un control realmente entre los poderes, ¿no? ¿A qué me refiero? Voy a volver otra vez al órgano encargado de la organización de las elecciones. Este órgano, para ejemplificar lo que me estás preguntando, este órgano quiere justamente para realizar este ejercicio de revocación de mandato necesita dinero, ¿no? Entonces, va al Congreso, a la Cámara de Diputados y les dice, necesito dinero porque si no, no va a salir esto, ¿no? Eso es obvio, si no hay recurso, ¿cómo vas a implementar este mecanismo de democracia participativa y tan amplio, ¿no? Entonces, como en el Congreso están pues todos los diputados de Morena, sigue la línea presidencial, pues ninguno va a oponer, ninguno va a
a aceptar que les pidan más recursos, sobre todo porque el presidente tiene en mente la austeridad, ¿no? El recorte de presupuesto. Entonces recientemente hubo un mecanismo de control político que es las comparecencias de funcionarios públicos en el Parlamento, y en realidad los diputados, en realidad de hacer justamente una evaluación de la función del órgano encargado de las elecciones, en realidad fue en una sesión en donde se descalificó el trabajo del titular de este órgano, que es el Instituto Nacional Electoral, y realmente nunca se llegó al meollo del asunto, que era si necesitaba ese órgano mayores recursos o no. Entonces, ¿qué significa ahí? Que realmente básicamente la agenda del presidente se la mandan a la Cámara al Congreso, tanto a los diputados como a los senadores. Entonces no hay realmente, no existe que controlar, porque básicamente los mismos que tendrían la responsabilidad de controlar las acciones del presidente, pues están cumpliendo su mandato, ¿no? Están cumpliendo con su programa del Ejecutivo, y están planteando reformas que el presidente necesita, ¿no? Entonces, realmente por esa vía no. Lo que sí es bien cierto es que en un tema que ha sido pues también ha causado mucho escozor en México, que es el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por ejemplo, en este caso, quien ha ejercido un control sobre este tema sí ha sido la Suprema Corte. Entonces, ahí sí ha detenido las acciones del presidente y se ha pronunciado en el sentido de los estándares de protección de la Corte Interamericana, de que los militares pues no pueden participar en tareas de seguridad pública. Ahí sí es en el ejemplo en donde ha habido un control de las acciones del Ejecutivo, pero no es siempre y no es en todos los casos. ¿Por qué? Porque también de la integración actual de los 11 ministros de la Suprema Corte, en realidad 4 fueron nombrados durante el periodo de López Obrador. Entonces realmente tienen la tendencia a pues pugnar por la conservación de las políticas del titular del Ejecutivo en lugar de ejercer un control. Eso nos falta mucho transitar en materia de control político y control constitucional. Antes sí era más controlado, la función era más independiente, pero ahorita por la cooptación de un partido político del poder, pues difícilmente puede lograrse. Afortunadamente ha habido debates, creo que la función de las organizaciones de la sociedad civil organizada han sido fundamentales para retrotraer un poco el poder del presidente, pero insisto, todavía nos quedan 3 años de gestión y una revocación de mandato. Probablemente tendremos en los próximos años más ejemplos de temas en donde se confrontarán los órganos de poder, y pues veamos qué tanto pueden frenar justamente el control, ¿no? Al final es eso, ¿no? La división del poder es para controlarlo y no para cumplir una agenda pública y política. Muchas gracias. ¿Más alguien? ¿Quieres hacer una pregunta? Si no, creo que podemos encerrar. Muchas gracias, Carol. Fue excepcional. Yo fiz várias anotações acá y, y creo que es eso. Muchas gracias por la participación. Fue muy bueno. Muchas gracias. Y yo también en nombre del Instituto, Carla, quiero agradecerte por aceptar la invitación. Es un gusto escucharte, reverte. También agradecer a los alumnos que estuvieron con nosotros hasta este momento. Recordaros que en esta noche continuamos con el ciclo. Esta noche tenemos 2 profesores brasileños, así que hablamos portugués. Eh, en las mañanas seguimos con el castellano y por las noches con portugués. Pues, Carla, si quieres decir algo, la palabra es tuya y luego encerramos.
No, pues agradecerte de verdad a todos los que conforman el instituto por abrir este espacio. Yo me quedo con la propuesta tuya de seguir debatiendo en otros espacios, seguir construyendo este diálogo sobre temas constitucionales y aceptar sobre todo su invitación siempre. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Renan, todo tu apoyo, tu amistad, tu compañerismo de siempre y por supuesto seguimos en contacto para futuras colaboraciones. Claro que sí.